Pedro Lucero, soy el encargado de la línea de desarrollo de sistemas agroforestales del Instituto Forestal. Nosotros somos una institución dependiente del Ministerio de Agricultura y lo que hoy día voy a tratar de contarles en estos 45 minutos tiene que ver con los sistemas agroforestales como herramienta productiva integral para el desarrollo sustentable de pequeños agricultores silvoagropecuarios. Estos son los contenidos que más o menos vamos a tocar. Vamos a hablar un poco de la problemática que se visualiza en nuestros campos, algunas definiciones de qué estamos hablando con el tema de la agroforestería, los modelos, los conceptos, qué beneficios nos traen esto, los logros que hemos tenido hasta el momento. Vamos a tratar, a ver si el tiempo nos alcanza, de ver una aplicación práctica, es decir, dónde hemos desarrollado este tipo de modelos, y también hablar de cómo se podrían financiar para los pequeños propietarios estos sistemas, y terminar con algunas conclusiones. Espero que tengamos el tiempo suficiente para todo eso, ¿no? Pero quería comenzar primero con esto, ¿ya? Una imagen que es para ustedes en el fondo. Me gustaría preguntarles qué es lo que ven ustedes ahí. Un campo, ¿ya? ¿Qué más? Fuerte nomás, con ganas. ¿Qué más ven? Tiene una casa, ya. Tenemos casa, ya, perfecto. Cultivo agrícola, ¿cierto? Aquí en esta zona. ¿Ya? ¿Qué más ven? Un río y un poco sin vegetación, ¿ya? Bosque, ¿ya? ¿Qué más ven? Producción animal, perfecto. Tenemos animales acá. Pendiente, ¿ya? ¿Ves un sistema agroforestal? ¿Ya? Ahí lo vamos a tocar en más profundidad. ¿Algo más? Árboles aislados. Árboles aislados, ¿ya? Están ahí. Bueno, efectivamente, ahí tenemos pradera y ganado, por ejemplo, en un sector, ¿cierto? Tenemos recursos vegetacional nativo, en este caso, que es un bosquecito que tenemos ahí en el cerrito, ¿cierto? Tenemos recursos exóticos, como esos arbolitos que ven ahí. Tenemos, como bien decían, también cultivos, ¿ya? Y otros productos agrícolas que uno podría tener. Infraestructura, me nombraron la casa, pero también hay caminos, tenemos un puente, ¿cierto? ¿Qué implica que haya una casa ahí? Hay gente, ¿cierto? Hay gente viviendo ahí, eso es súper importante, porque en el fondo sabemos que hay alguien ahí, ¿ok? Y también tenemos el recurso agua. Todo eso ustedes me lo nombraron más o menos, ¿ya? Pero ahí hay un recurso súper importante que uno normalmente no lo ve y que es importantísimo, que es el suelo, ¿ya? El recurso suelo. Sobre ese recurso es donde nosotros desarrollamos todas las actividades que dijimos anteriormente. Tenemos nuestra casa, tenemos nuestros cultivos, criamos nuestros animales, ¿cierto? Por ahí pasa el agua, generamos nuestros caminos, ¿ya? Nuestros puentes, etc. Todo está sobre ese recurso. Y es el recurso más importante que tiene el propietario, por lo tanto, todo lo que ellos desarrollen y hagan dentro de esta zona tiene que estar pensado en cómo protegemos y mantenemos ese recurso, que no lo podemos recuperar si lo perdemos, ¿cierto? Entonces, uno le gustaría ver situaciones como esta, donde tiene un poco lo que decían ustedes recién, un ordenamiento predial, ¿cierto? Me comentabas tú, donde se ve todo como ordenadito, bien estructurado y todo bien cuidado. Sin embargo, lo que nosotros encontramos normalmente en nuestros campos son situaciones como esta, ¿ah? Suelos muy descubiertos y en procesos de erosión, y otros que ya definitivamente se han perdido para la productividad de los campos, ¿ya? Y los propietarios lo han ido abandonando o lo dejan fundamentalmente, este tipo de suelos. ¿Para qué lo dejan los propietarios? Para el ganado, que se los caen a la barranca, dice el ganado. Para bosque. Normalmente el propietario, cuando llega a situaciones como esta, los destina a la producción forestal. ¿Eh? O lo venden a alguien que le interesa plantar ahí, ¿ya? Que puede ser una opción. Entonces, bueno, en términos generales, ¿qué es lo que pasa hoy día en Chile? El CIREN hizo un estudio del año 2010 y el 49,1% de los suelos de Chile tienen algún grado de erosión. Y eso es equivalente a alrededor de 36,8 millones de hectáreas. Estamos hablando de eso hace 9 años atrás, ¿ya? Y hay regiones más complejas como Coquimbo, donde el 84% de
su superficie tiene algún grado de erosión. El Maule 48,7, el Biobío 38,9 y así cada región tiene algunos problemas en este sentido. ¿Cuál es la causa principal de los problemas de erosión que tenemos hoy día? La agricultura mal hecha, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Es algo natural los procesos erosivos que hemos tenido? ¿Sí o no? No, no son naturales. Principalmente el problema de erosión es por la acción humana, ¿ya? Es cómo hemos hecho nosotros las cosas. Y esa acción humana y cómo se relaciona con el entorno físico, es decir, cómo hemos ido modificando el paisaje, ¿ya? Y nosotros al hacer eso hemos provocado que eso, al interrelacionarse con variables edafoclimáticas y de precipitaciones fundamentalmente, nos hayan generado los procesos erosivos. Es decir, nosotros hemos ido descubriendo los suelos, en suelos con pendientes, vienen las lluvias, ¿cierto? Y nos generan el proceso erosivo. ¿Ok? Esa es como la problemática principal que hoy día tenemos en los campos y que tenemos que tratar de que no siga ocurriendo. Ahora uno se pregunta, ¿qué puede hacer en esas situaciones? Una opción podría ser abandonar las tierras hasta que éstas se recuperen por sí solas, dejarlas ahí. Podría ser una opción. Ahora, quien abandona esas tierras se supone que es una persona y que tiene que irse a otro lado. Eso es complejo, ¿ya? Entonces viene la otra pregunta y es lo que nosotros nos vamos a abocar hoy día, es cómo podemos usar técnicas introduciendo árboles, arbustos y pastos y otras obras de protección del suelo para recuperar esta zona, ¿ya? Y esa utilización de árboles y arbustos y cultivos nos ayudan, en el fondo, a evitar procesos erosivos que tenemos hoy día e incluso a irlos mitigando y poder entonces mantener la situación como está hoy día. Lo que yo voy a tratar de que ustedes se vayan de aquí de la presentación conociendo es que cuando hablamos de árboles aquí no estamos hablando de bosques ni de plantaciones exóticas como las que conocemos, sino que el concepto es tener claro de que los árboles son una ayuda para los campos y nosotros tenemos que saber que de alguna u otra forma la podemos utilizar. Esa ayuda que nos generan los bosques dentro de los campos y nos ayudan a mantener la sustentabilidad, es decir, que podamos seguir en los campos de manera permanente. Entonces aquí es donde surge en el fondo los sistemas agroforestales. ¿Qué son estos sistemas? Son sistemas y tecnologías de uso del suelo en los cuales las especies leñosas, hablamos de árboles, arbustos u otras que pudieran generar cobertura, se utilizan deliberadamente, es decir, yo los coloco ahí con un objetivo específico, ¿ya? Y lo utilizo con otros sistemas productivos que yo podría estar trabajando en esa zona, es decir, se mezcla con la agricultura, se mezcla con la ganadería, pero yo estoy incorporando los árboles a esos procesos, ¿ok? ¿Qué tipo de sistemas tenemos? Tenemos, por ejemplo, sistemas donde, esto no funciona en la pantalla, donde mezclamos árboles con cultivos agrícolas, ¿ya? Y estos se llaman sistemas silvoagrícolas. Tenemos otros sistemas donde mezclamos animales, cultivos agrícolas y árboles, y eso se llaman sistemas agrosilvopastorales. El más conocido y a lo mejor el más difundido son los sistemas silvopastorales, donde mezclamos árboles, pradera y animales en un mismo sitio. Y finalmente tenemos otros usos asociados a los árboles que tienen que ver, por ejemplo, con cortinas cortaviento, que nos permiten hacer algunas cosas interesantes ahí donde hay zonas con mucha velocidad de viento. Tenemos también biofiltros que trabajan fundamentalmente con las aguas y también los bosques como tal, las plantaciones como tal, que como veíamos hace un rato atrás en suelos que ya no tienen opción para la ganadería, que no tienen opción para la agricultura, debemos necesariamente no dejarlos ahí sin cobertura, sino que asociarlos al tema forestal, ¿ya? Y no estoy hablando de pino y eucalipto, que es lo que más conocemos. Podemos usar cualquier especie que sea de nuestro interés. Lo importante es generar cobertura, protección para esos suelos, ¿ok? La característica principal de estos sistemas es la capacidad de mejorar la producción del territorio, por un lado, ¿cierto? Es la unidad predial, es decir, lo estamos diversificando desde el punto de vista productivo a través de distintos recursos que uno podría obtener. Por ejemplo, en esta situación se ve que podríamos obtener carbón, ¿cierto? A partir de la madera, leña, y también estamos obteniendo pradera, forraje para los animales.
En otras situaciones también podemos generar uso de madera para infraestructura, ya sea a nivel predial, ¿cierto? Como por ejemplo mejorar galpones, mejorar los cercos, ¿ya? O bien comercializar madera, que también podría ser una opción que el propietario podría tener. Lo que veíamos ayer, otros productos que están asociados a los árboles, o sea, a los árboles o a los bosques, que no son madera y que se llaman productos forestales no madereros, y que tienen que ver con producción de frutos, temas medicinales, ¿cierto? Miel, ¿ya? Pero que están asociados a la presencia de árboles, ¿ok? Y lo otro es la protección que los árboles generan, ¿ya? Protección contra los procesos erosivos, producto de la lluvia, del agua, y también procesos erosivos que se producen en algunas partes del mundo con el tema del viento, ¿ok? Entonces estamos como diversificando bastante bien lo que es la cartera de productos, por ejemplo, que podría tener un propietario. Entonces, hay situaciones como esta, por ejemplo, acá esto está en la comuna de Los Lagos, en la 14ª región, donde cuando nosotros llegamos a donde esta propietaria, tenía un solo arbolito en su campo ahí, y lo demás lo tenía destinado para actividades agropecuarias. Y cuando nosotros llegamos ahí, hacía mucho calor y vimos todos los animales a la sombra de ese arbolito. Y ahí estaban todos, en la hora de más calor, ¿ya? Entonces, eso nos indica que hay un beneficio interesante de tener árboles en los campos, ¿ya? También hemos visto situaciones como esta, donde los árboles están ahí luchando, ¿cierto?, con sus raíces y tratando de mantener el suelo donde están, ¿ya? Es decir, evitan procesos erosivos a través de las raíces que ellos tienen. También cumplen otras funciones. Por ejemplo, aquí en la zona del Tamarugal vemos aquí algunos animales que no solamente están a la sombra, sino que están comiendo. ¿Y qué están comiendo? Los frutos del árbol, ¿ya? Entonces el árbol le está generando alimento también, ¿ya? Y lo otro que también es muy conocido es el tema de la miel, ¿ya? Los árboles, ¿cierto?, están generando floración que es muy buena para que las abejas produzcan miel. Por lo tanto, ahí también hay otro uso que le podemos dar a los árboles. Y lo que veíamos recién, los productos forestales no madereros, que están asociados a los bosques. Hongos, frutos, especies melíferas, etc. Entonces, en otras palabras, lo que nosotros debemos realizar es lo que hablábamos recién, un ordenamiento predial. Es decir, tener un sistema que esté ordenado, ¿cierto?, y donde tengamos distintos sistemas funcionando con distintas especies según las necesidades que yo tenga de lo que a mí también yo quiera como propietario tener dentro de mi campo, y también considerar qué condiciones edafoclimáticas tengo ahí. Al igual que los cultivos agrícolas, los árboles no crecen en cualquier parte, como uno podría pensar. Necesitan o requieren de algún tipo de suelo, de alguna cantidad de precipitaciones, de temperatura. Y eso uno tiene que saberlo, ¿ya? Es decir, si un propietario quiere establecer una especie no porque le guste, quiere decir que va a crecer bien, ¿ya? Sino que tiene que saber que efectivamente están las condiciones dadas ahí en ese sector donde la quiere instalar para poder establecerlo. Entonces ahí tienen ustedes otro esquema donde en el fondo nos muestra que cada cosa está en su lugar, ¿ya?, dependiendo de la zona en que está. En la parte alta, árboles, ¿cierto?, protegiendo como bosques completos, en las zonas con mayor pendiente, ¿cierto?, y donde los animales también normalmente no están transitando. El animal normalmente está desde las pendientes medias a las bajas, ¿cierto? Porque si no, en pendientes muy altas el animal no prospera bien. En las laderas ya medianas podemos tener esos sistemas, y tenemos un sistema silvopastoral donde ustedes ven, ¿cierto?, las vaquitas ahí asociadas con los árboles, ¿ya? En las zonas más bajas y más planas donde tenemos cultivos agrícolas también podemos tener árboles asociados a los cultivos agrícolas que están ahí. En las zonas aledañas a las casas, normalmente donde están nuestros cultivos, ¿cierto?, en nuestra zona principal de cultivo, también podemos colocar árboles que nos protegen, árboles que protegen la infraestructura, árboles que generan, por ejemplo, miel para las abejas, etc. Cortinas cortavientos que están protegiendo zonas de pastoreo, como las que ustedes ven ahí. Y finalmente, zonas de biofiltro, ahí donde tenemos el agua, ¿cierto? Tenemos los árboles que nos están ayudando en doble sentido, que ya lo vamos a ver más adelante, que cumplen doble función ahí, ¿ya? Entonces lo que veíamos anteriormente, ¿cierto?, como la realidad original, se podría mejorar con ir incorporando, ¿cierto?, modelos y también un manejo distinto de nuestros campos. Y lo vamos ordenando y vamos generando lo que llamamos un sistema ordenado, ¿ya?
Ahí vemos aquí esquemáticamente que hemos puesto algunos arbolitos que protegen la zona de cultivo, hemos agregado algunas zonas de árboles, hemos manejado el bosque nativo, manejarlo sustentablemente. Hemos obtenido algunos productos, pero hemos dejado la estructura del bosque ahí para que siga creciendo. Hemos puesto arbolitos asociados a los animales, etc. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un sistema productivo ordenado. Y eso, como yo les decía, está asociado a muchas especies que uno podría utilizar dependiendo de la zona donde está. Ahí hay un listado y muchas más de distintas especies que ustedes podrían utilizar bajo estos sistemas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tienen un sistema silvopastoral asociado a Pinus radiata, es decir, donde tenemos el arbolito que es pino con los animales que están abajo, ¿ya? Aquí lo importante, fíjense bien, que cuando uno piensa en los bosques de pino dice, pero aquí no crece nada debajo de los bosques de pino, ¿ya? Y ahí no crece nada porque normalmente los bosques de pino están destinados solamente para la producción maderera. Ese es el objetivo que tienen. Por lo tanto, tienen alta densidad, muchos árboles por hectárea, 1.600 árboles por hectárea. ¿Y eso qué implica? Que no hay luz. Y la luz es necesaria para que crezca el pasto. Entonces aquí ustedes ven, por ejemplo, que tenemos lo mismo, un bosque de pino, pero con pasto abajo. ¿Y eso por qué? Porque hay menos árboles, ¿ya? Aquí estamos hablando de 400 a 1.000 árboles como mucho, ¿ok? Pero también tenemos especies nativas bastante interesantes para el mismo sistema. Estamos hablando del sistema silvopastoral, pero ahora con espino, ¿ya? El espino, que es una especie nativa nuestra, es una especie leguminosa que capta nitrógeno atmosférico y lo incorpora al sistema de ciclaje de todo lo que tenemos aquí, nos permite que tengamos árboles, praderas y animales pastando aquí en la zona. ¿Ok? Y ustedes lo ven ahí, andan los animales sin ningún problema transitando. Dígame. ¿Del espino? No. Al menos en la etapa cuando el árbol está ya adulto, no le provocan ningún problema. No. Además, la ovejita normalmente, teniendo pasto, no tiene problema y no generan daño. Estos pueden generar un poquito más de daño a ese nivel, porque a veces se rascan los cuernos y juguetean ahí, pero no, el espino tiene la gracia de que es bastante resistente, ¿eh? Así que no sufre daños muy fuertes por eso. Ahora, ¿qué quiero explicarles con esto? Los diseños. Aquí ustedes ven 400 árboles por hectárea, como aparece ahí, ¿cierto? 400 árboles por hectárea, pero distribuidos de manera diferente. ¿Se dan cuenta? Tenemos el mismo sector, pero aquí están distribuidos lo que llamamos nosotros homogéneamente. Es decir, están todos bien distribuidos dentro del sistema. Acá están ordenados en grupos, ¿ya? Hemos generado como pequeños bosquecitos, ¿cierto? O galpones naturales. Y acá están en fajas. ¿Ok? Es el mismo sistema silvopastoral, puede ser la misma especie, pero distribuida de manera distinta y con la misma cantidad de árboles. ¿Qué ocupo yo y qué diseño ocupo dependiendo de lo que quiera hacer? Va a depender de mi interés personal, de cómo quiero manejar esto, ¿ya? Normalmente a los propietarios les gusta mucho esto. ¿Por qué? Porque pueden diferenciar las zonas de manejo. Es decir, aquí se preocupan fundamentalmente de manejar la pradera y aquí todo lo que tenga que ver con el tema forestal, ¿ya? Y esto es muy útil para especies principalmente exóticas. Pero lo que veíamos recién, por ejemplo, con el espino, este sistema no es muy útil para el espino. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque el espino genera una situación específica de mejorar las condiciones, ¿cierto?, de la zona y por lo tanto lo importante es distribuirlo dentro del sector para que genere ese impacto interesante que tiene, ¿ya? Es decir, cada arbolito va generando zonas de mejoramiento de la pradera. Entonces, si lo distribuimos de manera así homogéneamente, no va a generar un impacto global. Si lo tuviéramos de esta forma, solamente ese efecto lo tendríamos localizado donde están los árboles y no en esta zona. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Lo que pasa es que los árboles en general y el espino específicamente generan condiciones favorables agroclimáticas. Es decir, permite
bajar un poco lo que es el tema de la evapotranspiración de la pradera, y si tú colocas un arbolito al lado también, por la sombra que genera, y por otro lado también eso mejora las condiciones del suelo, ¿ya? No solamente con el tema del nutriente, sino que también con que no tenemos insolación directa, por lo tanto hay mayor humedad más cerca del arbolito y nos permite en el fondo mantener eso disponible para lo que nosotros estamos queriendo desarrollar al lado de él. Ahora, eso es en la etapa inicial, porque normalmente el espino tiene raíces profundas y obtiene sus nutrientes y su agua de zonas bajas, ¿ya? Y no compite al nivel de las praderas, ¿ya? Si tú colocas un arbolito, claro, a lo mejor en la primera etapa de desarrollo, cuando el árbol que está creciendo está recién aumentando sus raíces, no va a tener problema. A lo mejor en el futuro pueden empezar a tener algo más de competencia cuando el otro ya logre también profundizar más sus raíces, ¿ya? Pero la etapa inicial es ideal, digamos. Yo veo que están considerando como hacer poda en los árboles. Sí. Están considerando poda. Pero la poda es solamente para altura, para mantener los sedimentos, o también para ver el tema de la densidad de alguna especie que es como muy densa, sacar alguna rama del medio. Bueno, fundamentalmente lo más complejo de los sistemas agroforestales es que aquí uno tiene varias componentes y uno tiene que trabajar cada componente pensando en la otra, ¿ya? Es decir, hay efectos positivos, como esta es una presentación corta, yo no puedo explicarles bien cómo es el proceso de los silvopastoral, pero en el fondo aquí hay que manejar muy bien el tema arbóreo, el tema de la pradera y el tema de los animales, ¿ya? Cada uno de ellos yo tengo que manejarlo adecuadamente para que las demás componentes no sufran ni se compliquen en su desarrollo, ¿ya? Entonces, para la pradera, como les hablaba yo recién, lo fundamental es el tema de la luz, ¿ya? Entonces aquí todo lo que yo tenga que hacer en el tema arbóreo, pensando en la pradera, tiene que ver cómo le doy las mejores condiciones de luz, ¿ya? Entonces hay árboles, por ejemplo, que tienen poda natural, que las ramas se le caen, no tengo problema con eso, pero si tengo árboles que no tienen poda natural, es decir, mantienen sus ramas, yo tengo que hacerle poda, ¿ya? Si también quiero manejar el tema de la densidad de los árboles, también tengo que hacer raleos, es decir, ir eliminando arbolitos. ¿Pensando en qué? En un mejor desarrollo de la pradera, ¿ya? Sí. Entonces aquí fundamentalmente se tiene que hacer podas y raleos dependiendo de la especie que yo tenga en el sistema. El tema de las cortinas cortaviento, bueno, ustedes las han visto, las ven normalmente, uno las ve en la carretera, por ejemplo, y va pasando por estas zonas de cultivo en la zona central y ve que tienen una hilera de arbolitos. Eso está ahí no solamente por un tema de paisaje, sino que en el fondo porque permite un mejor desarrollo del cultivo, que sufren en la época de la primavera con el viento, ¿cierto?, sureste, producto de que está creciendo en ese momento. Estos arbolitos disminuyen esa velocidad y permite que el cultivo crezca mejor, ¿ya? En otras zonas también se usa como deslinde y también en caminos de tierra, fundamentalmente cuando yo tengo una producción de fruta, no sé si lo han visto, ¿eh? Tengan fruta más al interior, le colocan una cortina que, ¿qué es lo que permite eso en el camino de tierra? Bajar el tema del polvo, que fundamentalmente contamina la fruta o la daña o la mancha, ¿ya? Y teniendo ese problema, baja la producción para la exportación. También infraestructura. Uno ve en zonas que son muy problemáticas con el tema del viento, que colocan cortinas cortaviento para proteger galpones, para proteger casas, etc. En nuestros campos colocan mucho de estas cortinas, fundamentalmente con orientación norte, porque es el viento del invierno, el que es complejo, ¿ya? Por lo tanto, ellos colocan en esa orientación arbolitos, para evitar que ese viento los complique. También hay zonas donde se protege el agua, ¿ya? Al no existir estos arbolitos, esta agua se contamina con polvo, por ejemplo, si hay mucho viento. Entonces aquí colocamos arbolitos y protegemos también el tema del agua. Y en zonas, por ejemplo, aquí de producción de plantas, en temas de vivero, al aire libre, también tienen cortinas cortaviento que les permiten evitar algunos problemas y mejorar la producción. Fundamentalmente las cortinas se diseñan de 2 o de 3 hileras, como las que ustedes ven ahí, ¿ya? Y la primera hilera uno la coloca aquí y la otra va intercalada. ¿Por qué? Porque no podemos colocarla frente a frente, porque si no, el viento nos pasa por entre medio, ¿ya? Y cuando es de 3 hileras también hacemos lo mismo y la tercera hilera es igual que la primera, ¿ya? Y nos queda de esa manera una protección para el tema del viento, ¿ya? ¿Qué especies se utilizan normalmente para las cortinas cortaviento? Aquí lo fundamental de la cortina en el fondo es la altura,
¿Qué altura quiero alcanzar yo con mi cortina? Porque los estudios nuestros han demostrado que la protección de la cortina es 5 veces la altura que ella tenga. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una cortina de 10 metros, la protección que me genera es de 50 metros. ¿Ya? Por lo tanto, si voy a tener una de 15 metros, ya la altura es distinta, o sea, la zona de protección es distinta. Entonces va a depender mucho de cómo lo haga. Ahora uno puede usar ese tipo de especies que están ahí, pero también puede combinarlas con otros entre ellas, ya sea porque tengo algunas que son más bajas, otras más altas, y puedo ir generando un diseño bastante interesante. ¿Ya? Pero como no es una charla de cortinas cortavientos, tampoco les puedo explicar mucho el tema. ¿Ah? El otro sistema es el silvo agrícola. ¿Dónde cultiva el propietario sus productos agrícolas? ¿Dónde lo hace? ¿En qué parte de su campo el propietario cultiva? ¿Dónde tiene sus cultivos agrícolas? ¿Dónde está el agua? ¿Ya? ¿Qué más? El mejor suelo. El mejor suelo, ¿cierto? El propietario siempre va a destinar el mejor suelo que tenga a sus cultivos agrícolas. Y lo peor lo va a destinar a lo mejor para el tema forestal y lo intermedio para la ganadería. ¿Ya? Pero donde tenga el mejor suelo, va a tener sus cultivos agrícolas. Por lo tanto, estos sistemas silvoagrícolas, cuando se pensaron, se dijo, oiga, ¿qué especies le podría colocar yo a un propietario en el mejor suelo que ellos tienen? ¿Pino? ¿Eucalipto? No, ¿cierto? Aromos, no, tampoco. Entonces se empezó a estudiar con especies que llamamos nosotros de alto valor. ¿Ya? Y aquí tiene un ejemplo con nogal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el propietario es su mejor suelo y no le vamos a poner cualquier especie. Ahora, estas especies son de largo aliento. Estamos hablando de 30, 40 años para que los propietarios tengan madera. ¿Ya? Pero la gracia que tienen estas especies es que le dan ingresos anuales diferenciados que tienen que ver principalmente con la producción de fruto, por ejemplo. ¿Ya? Y los propietarios, aparte de tener el cultivo agrícola que lo mantienen, tienen estos arbolitos que en el tiempo van creciendo y después le empiezan a generar algún tipo de fruto. ¿Ya? Y lo va complementando con su actividad agrícola. Se dan cuenta que en estos sistemas lo que estamos haciendo no es cambiarles lo que ellos hacen normalmente. Si el propietario es productor de ganado, va a seguir siendo productor de ganado. Incluso le estamos mejorando las condiciones con el hecho de incluir los árboles. No le estamos cambiando el rubro, sino que se lo estamos complementando con los árboles. Aquí no estamos dejando de que el propietario deje de producir cultivos agrícolas, todo lo contrario, lo estamos apoyando para que además de cultivos agrícolas obtenga otros productos adicionales, ¿ya? Y le saque un mejor provecho a sus campos. Entonces los beneficios del árbol es aprovechar la protección que puede ofrecer el árbol para los animales, eso nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Siempre los animalitos están ahí, cerca de los arbolitos cuando tenemos mucho calor o en frío o hay lluvia. ¿Ya? Diversificamos la actividad productiva de la mediana y pequeña empresa agrícola, porque están produciendo, aparte de lo que ellos hacían normalmente, otro tipo de productos que pueden obtener. ¿Ya? Producción de madera, leña, carbón, ¿cierto? Mejoramos la belleza escénica del predio. ¿Qué vale más, un predio con o sin árboles? Con árboles, ¿cierto? Desde el punto de vista de la belleza escénica, a uno le gusta que estén los árboles presentes, ¿cierto? Generamos protección y mejoramiento de los suelos, ya lo vimos eso. ¿Eh? Los arbolitos son ideales para eso. Y también podemos producir alimentos como frutos, hongos, miel, hojas, medicinas, que están asociados al tema de la presencia de árboles. ¿Ok? Específicamente en el tema de sistemas silvopastorales, bueno, aquí los beneficios, que aumentamos la rentabilidad de los sistemas pecuarios que tengan los propietarios, porque le incorporamos el tema forestal también, ¿ya? Además, diversificamos la producción, obteniendo más productos y protegemos los suelos. O sea, hay varios beneficios que tenemos con eso. De la cortina cortaviento, ¿por qué son importantes tener cortinas en zonas ventosas? Porque se ha demostrado que si tenemos una zona sin árboles y tenemos una producción de 10 saquitos como lo que ustedes ven aquí, si le colocamos árboles, ya no vamos a tener 10 saquitos, vamos a tener 14 en ese mismo campo, por el solo hecho de haber puesto esta cortina. Entonces tenemos un aumento de un 40% de producción por haber destinado una zona a poner árboles. ¿Ya? Los beneficios para la protección de suelos, suelos que están muy erosionados, fundamentalmente si colocamos arbolitos, ¿cierto?, asociados a ellos, generamos cobertura.
¿ya? Y esa cobertura nos da sustentabilidad. Principalmente, ¿por qué? Porque estamos produciendo, ¿cierto?, el tema forestal, pero a la vez estamos evitando que estos suelos descubiertos se sigan erosionando, ¿ya? Y fundamentalmente después no nos sirvan para nada, ¿ya? En el tema de recuperación de ribera, bueno, tenemos situaciones originales como esta, muy típicas en nuestros campos, donde tenemos las zonas, ¿cierto?, de los taludes que se están desmoronando principalmente cuando el agua sube en invierno. Entonces la idea es generar cobertura y protección. Y eso nosotros lo podemos hacer estableciendo algunos sistemas que nos permiten después proteger esto. ¿Ok? Esto es salix, sauce, ¿ya? Fundamentalmente es sauce porque crece muy rápido y muy bien, ¿ya? Y es rápido y necesitamos hacerlo rápido, ¿ya? Entonces, hasta la fecha, bueno, nosotros como instituto, ¿qué logro hemos tenido? Bueno, llevamos más de 20 años de experiencia en desarrollo e investigación en Infor. Hoy día ya se creó a partir del año 2018 oficialmente la línea de desarrollo de sistemas agroforestales, lo que implica que es una investigación que vamos a mantener permanentemente en la institución. Tenemos una red de unidades demostrativas a nivel del país, desde la 4ª hasta la 12ª región, donde mostramos a los propietarios estos sistemas que están funcionando, que están trabajando en el campo, ¿ya? De hecho, este es uno, ¿ya?, que tenemos ahí en la zona de Portezuelo. Tenemos acciones para proteger el suelo. Posteriormente hemos generado sectores donde hemos plantado para que efectivamente se vaya mejorando la situación que ellos tienen. Desde que hemos trabajado en los sistemas agroforestales, se han establecido en Chile más de 1.200 hectáreas con estos sistemas, en distintas partes del país. Y estamos actualmente con distintos proyectos y seguimos estableciendo más sistemas. Esto fundamentalmente sobre 1.600 propiedades silvoagropecuarias a nivel del país, y con un promedio por hectárea de 0,7. Superficie, porque estamos hablando de principalmente pequeños propietarios, ¿ya?, que tienen poca superficie. Y por supuesto hemos generado información, libros, cartillas divulgativas, documentos que están disponibles para las personas que quieran hacerlo. ¿Cuánto tiempo me queda? 18 minutos. Vamos bien, ya. Entonces, lo que yo quería mostrarles rápidamente es una aplicación práctica. Esta es una unidad que nosotros tenemos en Cauquenes. Y esta era la situación original del campo cuando llegamos ahí, ¿ya? Una zona de espinales, bastante degradado, con pendiente, mucha erosión, ¿cierto? Las zonas bajas, con un poquito mejor de suelo, ¿ya? Y ahí nos pasaron alrededor de 5 hectáreas y dijimos, ya, ¿qué es lo que hacemos aquí? Y ahí uno viene con el concepto de ordenamiento predial. ¿Cómo yo empiezo a trabajar esta zona para que la pueda ordenar territorialmente y tenga un desarrollo más sustentable? Entonces empezamos a evaluar las distintas zonas. Teníamos zonas con pendiente media que estaban con procesos erosivos, como ustedes los que ven ahí, ¿ya? Sectores donde cerros, ¿eh? Esta es la mejor época de crecimiento de la pradera. Vean el color que tiene el cerro, café prácticamente, ¿ya? Es decir, no hay mucha pradera, ¿ya? Estamos hablando de esto del año 2004, ¿ya? Ahí las precipitaciones todavía eran aceptables, ¿ya? No como las que tenemos hoy día, pero en ese tiempo debiera haber habido pasto ahí, ¿ya? Zonas que estaban muy erosionadas como la que ustedes ven ahí. Entonces empezamos a trabajar los distintos sectores. Los sectores bajos teníamos espinal presente ahí y lo trabajamos desde el punto de vista silvopastoral y lo fuimos mejorando para que lo mejoramos de manera de estructura de los árboles. Generamos este sistema como de paraguas, ¿cómo se llama?, para que los animales puedan transitar libremente por la zona y el árbol a su vez a través de la copa genere los beneficios que hablábamos recién con esta especie, ¿ya? Y eso lo hicimos en las partes más bajas. Después en las laderas ya medias trabajamos con un sistema de camellones, donde fuimos estableciendo camellones en curvas de nivel que nos permitieran en el fondo evitar procesos erosivos, mejorar el uso del agua, porque los camellones nos permitían un poco ir parando el agua, frenándola, como ustedes, ahí están los camellones en curva de nivel, ¿ya? Y cumplían esta función. ¿Se dan cuenta? El agua se empezó a acumular aquí. ¿Qué implica que el agua se retenga aquí? Que ésta infiltre. Por lo tanto, nos genera mejores condiciones de humedad para el desarrollo de lo que nosotros tenemos ahí. En otros sectores, ya con más problemas de erosión, con un poco más de pendiente, aquí ya trabajamos sistemas silvopastorales en curvas de nivel, como ustedes lo que ven ahí, y fuimos estableciendo estos arbolitos, ¿cierto? En este caso son pinos,
a una distancia que variaba entre 7 a 15 metros entre hileras, ¿ya? Y que nos permitía en el fondo generar una zona de desarrollo de pradera y una zona de producción de árboles y a la vez una zona de protección, ¿ok? Y hoy día ya los arbolitos están bastante más grandes y tenemos todavía ahí el tema silvopastoral. Eso es lo que está hoy día ahí. En otras zonas, esta era una zona tradicionalmente para cultivos como el trigo, ¿ya? Por lo tanto, el propietario dijo, yo hace muchos años atrás yo cultivé trigo aquí, pero probemos a ver cómo nos va con el tema de la producción de trigo, asociado sí aquí con árboles, porque la producción de trigo es la gran culpable de los procesos erosivos que nosotros tenemos en nuestro suelo, ¿ya? Principalmente por el tipo de cultivo, cómo se tiene que manejar el cultivo del trigo, principalmente porque estos suelos se araban, ¿cierto?, en pendiente y se dejaban al descubierto o en barbecho en la época de invierno, venían las lluvias, no había protección de vegetación, pendiente, erosión, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Esto lo hace más sustentable, ¿por qué? Porque si bien es cierto, está en barbecho, ¿qué tenemos aquí? Árboles. Tenemos zona de protección, por lo tanto no se generan estos procesos erosivos que nos impiden, o sea, nos generan la pérdida de suelo. Entonces ahí pusimos trigo y ahí está el trigo. Una zona con pendiente, pero asociado con árboles, ¿ya? Ahí después el propietario estuvo cosechando hizo sus gavillas de trigo, ¿cierto? Le fue tan bien que se compró una camioneta, dijo. ¿Ah? Así que no, estaba contento él, porque hacía mucho tiempo que él no producía ahí. ¿Okay? ¿Sí? Dígame. Por ejemplo, usted en varias ocasiones ha dado como opción el pino y, bueno, yo soy agricultora, ¿no? Sí. Entonces, mucho tema del agua y de los árboles. El pino necesariamente tiene que ser un árbol como el pino y no, por ejemplo, como árboles nativos que son adaptados al suelo. Es que no es tan, gracias, no es tan cierto que los árboles nativos estén adaptados. Si bien es cierto, los árboles nativos están presentes en la zona donde estamos ahí, las condiciones en que esos árboles crecieron eran muy distintas a actuales, ¿ya? Entonces lo hacen muy, muy complejo de establecer para un pequeño propietario ese tipo de especies porque necesitan de otro tipo de condiciones que no están. El pino para este caso ha resultado bastante interesante porque las zonas en las condiciones que están hoy día, las condiciones de edafoclimática, que era lo que yo les decía ahora, son óptimas para que ese tipo de árbol crezca y así otras especies, ¿ya? Pero no implica que yo tenga que necesariamente, por eso les explicaba al principio y les mostré el listado de especies, usted puede tener distintas especies, pero tiene que saber si las condiciones edafoclimáticas que usted tiene ahí son para esa especie, ¿ya? Ahora, lo que nosotros siempre hemos hecho como instituto es a lo mejor generar lo que llamamos especies nodrizas. Especies que en el fondo son más resistentes, que pueden crecer bajo condiciones más adversas, ¿ya? Y esas especies generen mejores condiciones para otro tipo de especies que podemos establecer después, ¿ya? Y la colocamos a la sombra de esa y podemos en el fondo ir desarrollando a la especie objetivo que podamos tener en el futuro. Es decir, yo por ningún motivo estoy diciendo de que los sistemas agroforestales estén asociados solamente a un tipo de especie. Son muchas, ¿ya? Pero hay que estar consciente de que técnicamente sea viable establecer esas especies. O si no, empezar, como le digo, con una y terminar después con otra. Como les voy a mostrar más adelante en el tema de control de ribera, por ejemplo. Para este tema, ahí veíamos el cerrito, ¿cierto? Un cerrito con mucha pendiente y aquí solamente le veíamos la opción forestal. Así que ahí lo que hicimos fue trabajar en curvas de nivel, ¿cierto? Haciendo la preparación de suelo, ahí ustedes lo ven, y haciendo algunas prácticas de control de erosión, ¿cierto? Como canales de desviación de agua, que nos permiten en el fondo evitar procesos erosivos, y por supuesto la plantación. Aquí plantamos pino, eucaliptus, y hoy día lo que tenemos es esa zona está con cobertura arbórea, ¿ya? Hoy día le estamos estableciendo también aromos intercalares para que nos permitan mejorar las condiciones que están de suelo. Y en las zonas donde fundamentalmente tenía muchos problemas erosivos, ahí trabajamos con cosas ya más físicas.
¿ya? Muretes, por ejemplo, de protección, diques de protección, que nos permitían en el fondo evitar que los procesos erosivos continuaran. Y algunas zonas donde no se podía hacer preparación de suelo, solamente se le hace preparación a nivel de casilla, que se llama, ¿ya? Porque aquí si uno le pasaba alguna maquinaria o animales, lo único que íbamos a generar era más erosión. Por lo tanto, aquí uno lo maneja de esa forma, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí ustedes ven que con el tiempo se ha ido desarrollando la cobertura y hoy día tenemos esa zona ya un poco más protegida. Y ahí ustedes ven, pues, teníamos eso inicialmente y después lo fuimos trabajando, fuimos generando distintos sistemas dentro del campo y uno ve que pueden hacerse cosas, ¿ya? Ahora, lo otro, a lo que usted me preguntaba por las especies, también muchos de los sistemas agroforestales depende de cuáles son las necesidades y requerimientos del propietario. ¿Qué es lo que él quiere hacer? ¿Ya? Bueno, esas son las condiciones edafoclimáticas, ¿ya? Ahora eso ha ido variando. Yo le hablo que esto se hizo en el año 2004. Hoy día la situación, si usted me dice si quiero poner eucalipto, por ejemplo, en esa zona, no. Por ningún motivo, porque las condiciones ya no son para eso, ¿ya? Pero eso hay que irlo adecuando, uno se va adecuando a las condiciones, ¿ya? Pero como le decía, el propietario también quiere cosas que le generen algún producto, ¿ya? Y normalmente ellos han querido este tipo de especies porque tienen un mercado donde ellos pueden vender después, posteriormente, lo que ellos obtengan de ahí, ¿ya? Pero en el fondo tiene mucho de participación del propietario en estos sistemas, ¿ya? Uno no puede llegar con un modelo preparado y hecho e instalárselo, sino que en el fondo tiene que decir qué es lo que usted quiere. Si usted quiere el tema de la miel, por ejemplo, uno le establece árboles pensando en producción de flor, ¿ya? Va a obtener madera, va a obtener a lo mejor leña, va a obtener carbón, pero también el tema de la miel, porque él es productor de miel, ¿ya? Si a él le interesan otro tipo de cosas, uno también lo tiene que asociar a eso, ¿ya? Y la gracia que tienen estos sistemas es que uno lo puede adecuar a esas condiciones. Hablando un poco de tu consulta, yo sé de Chihuahua. Hay una coreana que intentó hacer un apartamento con el gobierno chileno. Y al final el gobierno chileno sacó del bosque y haciendo como cultivos y los sistemas le tocó un montón de plagas que en el bosque no sacaron. Igual las especies nativas son más delicadas. Sí. Cuando las saca del bosque, nosotros miraban como lindos en los sistemas del gobierno chileno. Pero empezó a hacer broca y un montón de bichos muy. Sí, es complejo. Y lo otro es que hay que ver los componentes que uno tiene ahí y cómo manejarlos adecuadamente. Para ir concluyendo, me están apurando ya. Este es un sistema de biofiltros que nosotros trabajamos en la zona de Hualqui, en la 8ª región, donde esta era nuestra situación inicial. Vean ustedes las condiciones. Es súper complejo porque año a año le va comiendo terreno, ¿eh? Entonces había que evitar eso de alguna forma. Y lo uno que hace es primero mejorar el tema del cauce, ¿ya? Sacando lo que está ahí, para evitar que en el fondo se generen estos tacos que provocan que el agua se desvíe y finalmente me genere procesos erosivos. Sacar la basura. La gente normalmente en estos sectores deja basura. ¿Por qué? Porque cuando el agua sube en invierno se la lleva, ¿ah? Es como que pasara el camión de la basura, ¿ah? Entonces, claro, se le llena hasta que sube el agua y se lo lleva todo y queda limpiecito. Ideal, ¿ah? Pero resulta que eso genera muchos problemas. Entonces uno tiene que trabajar después también el área del talud, ¿cierto? Mejorando las condiciones, eso fue lo que hicimos acá, fuimos estableciéndolo. Y una zona que estaba así, por ejemplo, lo fuimos nivelando, dándole cobertura para evitar que en el fondo aquí se siguieran produciendo procesos erosivos, ¿ya? Entonces esa situación inicial la teníamos ahí, posteriormente empezaron a crecer la vegetación, generamos cobertura que nos permite en el fondo mejorar y lo que tenemos hoy día está así, ¿ya? Lo que tenemos, y eso fue establecido el año 2008 en Hualqui, ¿ya? O sea, tenemos 11 años ahí de trabajo, ¿ya? Y en las zonas aledañas, establecimiento de árboles que nos permiten en el fondo mejorar la condición de biofiltro. El biofiltro funciona en dos sentidos. Por un lado, nos evita que todo lo que nosotros hacemos en la zona de cultivo, por ejemplo, utilización de fertilizantes, herbicidas o cosas así, lleguen al agua, porque se van, infiltran, pero el biofiltro lo retiene a través de las raíces. Y por otro lado, evitamos que sigamos generando procesos erosivos hacia el otro lado, es decir, que nos siga comiendo suelo, ¿ya? Lo que quiere decir aquí es que esto también lo estamos derivando ahora a especies nativas,
Hemos generado la cobertura con una especie exótica rápida, pero hoy día estamos trabajando con especies nativas a través de hoyos de luz que llamamos nosotros. Rápidamente, el CIRS considera, ustedes deben conocer el CIRS, ¿cierto? Considera estas prácticas para que los propietarios lo puedan establecer en sus campos. Y están ahí la práctica 28, letra B y C, para establecimiento de cortinas cortaviento, la práctica número 40, sistemas silvopastorales, que ahí están todas las indicaciones para que lo puedan establecer, y la práctica 41, que es de biofiltro. Y se han incorporado en estos sistemas, por lo tanto ellos pueden tener un apoyo a través del Estado para poder establecer estos sistemas en sus campos. ¿Ya? Conclusiones entonces, bueno, el árbol genera una serie de beneficios económicos, producción ganadera, utilizando el crecimiento de la pradera, ¿cierto? Producción forestal, donde podemos sacar productos provenientes de los árboles, ¿cierto? Y protección del ganado en los meses invernales, mejora el bienestar animal, los animales crecen mucho mejor, y tenemos protección de cultivos y protección de suelos y agua, que es fundamental para lo que nosotros estamos desarrollando. Y lo otro, que es súper importante hoy día, el colocar arbolitos en nuestros campos, la captura de carbono, mitigar los procesos del cambio climático que estamos teniendo hoy día, ¿ya? Piensen hoy día que también se está diciendo que la ganadería genera mucho impacto para este tema de los gases, ¿cierto?, invernaderos. Imagínense si a esa ganadería le colocáramos arbolitos, haríamos mitigación a través de eso, en los sistemas silvopastorales. Entonces ahí mitigamos. Eso. Muchas gracias. Le damos las gracias a don Alejandro. Por cosa de tiempo no vamos a poder hacer consulta porque el otro expositor ya está esperando para entrar. El siguiente tema son desafíos y oportunidades para exportadores chilenos.